Berea Internacional te invita a escuchar Claro y Oscuro todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, un innovador programa donde nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe, un Señor y un bautismo. Claro y Oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro, conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. ¿Qué tal, estimados amigos de Claro y Oscuro? Un placer poder saludarles y les agradezco compartan con nosotros su programa de análisis y reflexión, por lo que nos congratulamos con quienes nos sintonizan. Para ello quiero enviar un afectuoso saludo a Maribel Luques, Otoniel López, Gilberto Hernández, Cristal Cristalina, Omar Olmedo, Ambrosio Ascensión, Patricia Pineda, Saúl Barrientos, Yolanda Campos, Jonathan Ramírez, Rosa Gaitán, Ramiro González, Marcelino Daniel, Cisma García, Juan Jesús Apolinar, Edith Zuca, a las familias Zúñiga, Granados, Quiriarte, Vázquez, Reyes, Portillo, Torres y muchos más que por allí están en sintonía en estos momentos. Para todos ustedes, un agradecimiento y sigan compartiendo por allí este enlace y denos un link, mándenos un saludo o una opinión que siempre será respetada. Prueba de ello es que algunos inquietos, inconformes con los temas que abordamos por no estar en la misma corriente, un poquito en ocasiones es grosera, por ahí nos mandan, digamos, algún comentario. Yo se los agradezco, porque entiendo la razón por la que lo hacen, pero algún día tendremos la oportunidad de dialogar frente a frente, cara a cara, a la mejor, y pondremos algunas cosas en su lugar. Ahorita es una reacción natural, cuando a veces no comprendemos las cosas, no las entendemos o las ignoramos, o en su defecto, simplemente por sacar aquello que traemos adentro. A nuestros colaboradores, quienes hacen posible que este trabajo llegue hasta ustedes, formando un gran equipo, cada uno en su área, cada uno en su trabajo, para todos ellos un agradecimiento. Rudy, su familia, a Isaías, a Pedro, a Santiago, a Mauricio, a Jonathan y en general a todos aquellos que colaboran de una o de otra manera con nosotros. Bueno, comenzamos nuestro tema en esta ocasión. Hoy lo he denominado ¿cuál es el principal santuario en la luz del mundo? La cabeza del editorial dice que representan tabernáculos, templos, casas de oración, entre otros inmuebles para el culto de adoración a Dios. En los puntos que trataremos está que representaron los santuarios de Dios en la historia universal, el tabernáculo, magnificencia y vestiduras del sumo sacerdote. Otro punto, santuarios clasificados como patrimonio cultural y nacional, algunos de ellos mundiales, proceso para la construcción del templo de Dios y el terrenal. Bueno, entramos a nuestro tema para ir reflexionando sobre ello. La presente pandemia, el reclutamiento, el distanciamiento, entre otras medidas extremas que nos confinaron por motivos de salud, seguridad y salvaguardar la vida ante un virus que cambió precisamente nuestra forma, nuestra convivencia como sociedad, los hábitos,
por una toxina que trastocó la armonía y misticismo en los renglones de la fe, que coartó lastimosamente nuestra libertad y la esencia del efecto que mostrábamos a través de un apretón de manos, un abrazo, la palabra directa de bendición, entre otras, la unidad en reuniones de hermandad y familiar, reduciendo nuestra demostración de afecto y adoración a Dios a reglas establecidas por autoridades de salud y administrativas, a la frialdad y desconfianza de los unos a los otros. Este es el legado de un virus que en lugar de unificarnos, nos vino a separar, crear una frialdad y una desconfianza con todos aquellos seres, hermanos, amigos, compañeros, socios, que en un arranque de estimación, lo mínimo era un apretón de manos o un fuerte abrazo. Una lucha religiosa que hoy divide opiniones, conciencias, intereses e ideales de fe por la apertura de los templos. Esto ha creado, vamos a decir, un sinnúmero de inquietudes, sobre todo en líderes religiosos que se han encuadrado dentro de un patrón social, dentro de un patrón de reuniones totalmente diferente a lo que hoy nos exigen las autoridades. De ahí que algunos tienen ansias, corren, se apresuran para tratar, digamos, de abrir sus templos, sus centros de reunión, para poder seguir reclutando miembros. El día de ayer precisamente platicaba yo con dos personas que hacían un trabajo y me decía una de ellas: tenemos 3 meses, señora Aguilera, sin reunirnos en nuestro templo, estamos muy alejados. No sé qué vaya a pasar, cuánto más se vaya a prolongar. Otros ya tuvieron grandes problemas por abrir y haber sido aplicado para ellos una infracción, un warning, un llamado de atención, a causa de esa ansiedad por abrir sus centros de reunión. Hablamos de un asunto de vital importancia para líderes religiosos y quienes por décadas y siglos se acostumbraron a las reuniones dominicales, interdiarias o en algunos casos diarias, por lo que la apreciación y definición del templo constituido por los hombres y el templo constituido por Dios, es de vital importancia esa definición, analizarlo, comprender los misterios de Dios y no caer en desesperaciones y decisiones que siguen poniendo en peligro de muerte a nuestros seres queridos, hermanos en la fe, porque esto, estimado radioescucha y televidente, no ha terminado. Es importante deducir lo que es la genuina iglesia edificada por Dios, para no tentar y exponer al templo del Espíritu de Dios, que es cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, en donde en la promesa cumplida pues habitaría el Espíritu de Dios. Hablamos representado por los predestinados para salvación. Hablamos de no exponer a nuestros hermanos, comunidad o filigreses por un concepto mal interpretado o equivocado, y en la confusión acelerar el regreso a casas de oración, templos o santuarios materiales. Acción inaceptable cuando median las regalías. No es que sea malo. Ojo, cuando median las regalías y el negocio de la fe. Cuánto apresuramiento, cuánta carrera
porque como me decía esta persona, 3 meses sin poder asistir y quién sabe cuánto más se vaya a prolongar. ¿Cómo no van a tener miedo aquellos comerciantes de la fe que saben que a lo mejor aquellas ganancias no van a volver a regresar a causa del temor y muchas otras situaciones, sobre todo falta de fe e instrucción? Bueno, reitero, esto no ha terminado. Por el contrario, en algunos lugares se sigue propagando por esa irresponsabilidad de guías espirituales que no han sabido definir cuál es el templo verdadero de Dios, el constituido por Él. Y en Él, pues el que tiene que cuidarse, definitivamente que es mucho mayor, más importante que el templo material. Un genuino apóstol de Dios, cuyo concepto está claro. ¿Cuál es el templo de Dios? Y lo ha definido de una manera perfecta. Él sabe que los templos son de vital importancia en todo tiempo. Como atrios de adoración y oración, lo ha demostrado con orgullo en más de 60 naciones. Si usted, estimado radio escucha y televidente, visita por ahí las páginas LLDM, La Luz del Mundo, podrá usted ver que en cada uno de esos cultos a nivel internacional se presentan hermosos santuarios, todos diferentes. Le decía por allí a Guillermo Quirarte, uno de sus colaboradores, dice, se me hace mucha arrogancia lo que ustedes hacen, dice, estar queriendo demostrar el potencial. Le contestaba Guillermo, no, es así, decía él. Eso representa el cuidado que tiene un hombre de Dios por la preparación de un santuario. Pero eso es lo que menos interesa. Él se ha dedicado en estos momentos de contingencia a cuidar el santuario principal que somos nosotros. Y date cuenta, le decía con mucha razón, en cada uno de esos hermosos atrios, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, aquí en Estados Unidos, en cada uno de esos majestuosos templos se está exponiendo el alimento espiritual. Ríos de agua viva a través del Evangelio corren para que las almas, los que pertenecen a esta iglesia, no tengan carencia de nada en su fe. Esa es la diferencia y es a lo que yo te quiero invitar precisamente en esta ocasión. No hay necesidad de regresar o acelerar un regreso, y esto lo tiene bien definido la Iglesia a la Luz del Mundo. Está firme, es feliz, porque el consuela y da vida es el creador de esta obra maravillosa, cumpliéndose así su palabra sobre un templo bien constituido e indestructible. En Hechos 17:24 dice la palabra, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué representaron los santuarios de Dios? El embellecimiento y la distinción que tuvieron en la historia. Mira, estimado radioescucha y televidente, es interesante para poder entender la parte que leí antes, que Dios no habita en templos hechos por las manos de hombres, es una realidad. Pero no por ello vamos a olvidar un santuario dedicado exclusivamente a ese Dios. Dios habita en todas partes. Y yo quiero, a través de este análisis, irnos trasladando paso a paso precisamente para que veamos cuál fue el proceso de Dios con relación a los filigreses, a los que le seguían, al pueblo de Israel, a los suyos. ¿Cuál fue ese proceso?
hasta llegar a la magnificencia de un santuario que en aquel entonces fue lo máximo para todas las sociedades del mundo. Me refiero al templo construido por Salomón. Pero antes de ello, hagamos una reflexión para una mejor comprensión del mensaje apostólico de Nazón Joaquín García. Es importante conocer ese origen. Hablamos de lo establecido por Dios y para el sacerdocio en los primeros siglos. Un punto de referencia en donde se establecen puntualmente el lugar para los sacrificios. Primeramente, ¿cómo empezó esto? Lugares santificados por Dios, como lo veremos más adelante. Después, las reglas y ornamentos que tendrían los tabernáculos para la expiación del pecado y los adoradores de Dios. Hablamos allá en los primeros siglos. Rutinariamente, fueron lugares destinados por Dios en donde sus escogidos, el pueblo de Israel, construyeron precisamente en diferentes lugares prominentes. Hablamos montes, el campo, la ciudad y lugares que hoy son emblemáticos por sus santuarios. Un punto de referencia que se distinguía entre otros ejemplos: sacrificio por el pecado y el holocausto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense, el inicio de esos lugares dedicados para el sacrificio ante Dios. Hablamos desde luego de corderos que eran inmolados por el pecado del pueblo, pero esta ocasión, en la prueba de fe, le toca precisamente a Abraham llevar a su hijo Isaac. Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Sois vosotros, santo es. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque veo, dice, que el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y tuvo miedo. Y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esto lo puedes ver en Génesis 28:10. Bien, hasta aquí, estimado radio escucha y televidente, vemos que Dios no habita realmente en templos hechos de manos de hombres. No, habita en todo lugar. Esos fueron lugares señalados como santos por la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios habita en un templo que somos cada uno de los mortales, en donde el Espíritu de Dios es derramado. Pero vamos a llegar en su momento a ese punto. Viene un paso más en la ascendencia de lo que eran los lugares dedicados a Dios. Y viene ya una ley. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás esas cortinas, dice, y formarás un tabernáculo. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro, para meter por ello las barras. También cubrirás de oro las barras. Lo encuentras en Éxodo 26.
Todo el material será suministrado por el pueblo: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de para el sumo sacerdote. Vamos a hacer un pequeño corte. No te vayas. Vienen cosas interesantísimas para tu vida espiritual y para que entendamos cómo opera un hombre dirigido por el Espíritu de Dios y cómo operan quienes lo han entendido estos misterios divinos. Regresamos en un instante. Berea Internacional te invita a escuchar Claro y Oscuro todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, un innovador programa donde nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe, un Señor y un bautismo. Claro y Oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro, conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Berea Internacional te invita a escuchar Claro y Oscuro todos los sábados y a la luz del mundo. Bien, nos quedamos en la vestidura especial para el sumo sacerdote. Era tal el cuidado que Dios marcó las reglas para que sus santuarios, ahora ya no era el monte, ya no era, digamos, el campo, ya no era ahí donde se quemó una zarza, ahora establecía Dios un orden para que los hombres edificaran lugares especiales donde Él se iba a manifestar. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y en ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, santificarás, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:40. Bueno, viene entonces, después de este interesante paso, que por muchos siglos perduró, un templo construido para la gloria de Dios. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven, tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro, plata, para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Primera de Crónicas 29:1. Ese hermoso templo fue la maravilla de aquel entonces. Y hay testimonio de que visitantes, reyes, reinas que venían al templo de Salomón, muchos de ellos iban a recrearse en la sabiduría de aquel hombre que había sobrepasado a todos los de los demás. Este hombre de Dios, una vez que hubo construido ese hermoso templo, decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, los que me rodean,
y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Salmo 27, verso 4. En esta historia podríamos añadir un sinnúmero de santuarios que fueron edificados y que hoy son admirados e incluso clasificados como patrimonios culturales nacionales e internacionales. Pero faltaba. Esto es, estimado radioescucha y televidente, hermano evangélico, hermano que pues de alguna manera dicen por ahí algunos de los sacerdotes, hermano retirado, hermano que estás apartado, a ti me dirijo. Faltaba el más importante de los santuarios. En el tiempo contemporáneo se levantaron por ahí grandes obras maestras, como es precisamente en Roma, donde se encuentra ese grandioso templo, que es orgullo pues de la humanidad, porque ahí están de las principales obras de los grandes escultores, grandes pintores, obras maestras que jamás se volvieron a repetir. Adquirió un valiosísimo precio a causa de todo lo que hicieron aquellas personas. Pues todo eso, todos esos templos, como los que hoy vemos en la iglesia La Luz del Mundo, no son más que un precisamente producto de querer presentarle a Dios lo mejor de lo mejor. No es malo, porque esto se dio desde antes de la venida precisamente de Cristo. Pero faltaba ese edificio, ese templo, no hecho por manos de hombres, el que solo fue edificado por el Hijo de Dios precisamente, y que traspasa todo aquello hermoso y maravilloso que hombre alguno pudo imaginar. Hablamos de un santuario perfecto, cuyo arquitecto y constructor es Cristo, el Señor, quien lo dijo así: vosotros sois templos del Espíritu Santo. Y luego Pablo lo repite en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Razón por la que su exigencia era clara: huid de toda la fornicación, y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son precisamente de Dios. Este es el templo por el cual el mensaje apostólico en estos días se dio a conocer en la iglesia La Luz del Mundo, el templo constituido por Dios. Preparado cosas haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Se encuentra en Juan 6:29. Obras. Aquellos que han leído las Escrituras y que han repasado cada uno de los evangelios, allí están las obras que Jesús hizo, que maravillaron al mundo, pero que estaban muy lejos del alcance de la memoria de los seres humanos, porque venían en misterio de parte de Dios y que solamente los llamados por Él podían discernir. Bueno, ya usted investigará si quiere saber cuáles eran las obras que Él hacía, igual como lo hicieron aquellos incrédulos. El proceso para construir un templo de Dios se da en dos sentidos. Fíjense bien, esto es interesante, estimado radioescucha y televidente. Purificados directamente o por el bautismo. El primero, los que alcanzaron esta gracia directamente por el Señor, todos aquellos judíos y gentiles que fueron liberados y rescatados por el poder de Cristo.
quien incluso fueron santificados directamente. Hablamos de los vasos que el Señor preparó, como sucedió con aquellos leprosos. Sabemos nosotros la historia. Los encontró en el camino y aquellos hombres salieron gritando, pidiendo piedad. El Señor les concedió el librarlos de la enfermedad. ¿Y sabes cuántos regresaron? Dice la palabra, solamente regresó uno para agradecerle y dar testimonio de la obra alcanzada. Ese es el hombre ingrato, el hombre mal agradecido, el hombre perverso, que busca, digamos, ser liberado, pero para seguir viviendo haciendo lo malo. Qué difícil y qué cruel es. Cuando de Dios hallamos gracia, estamos sobreviviendo y no reconocemos que es por el portento de ese Dios. Solo uno regresó. En el caso de los liberados, dice, cuando salió de la barca Jesús, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada precisamente allí en los panteones, en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas las había hecho pedazos del medusado, los grillos, y nadie le podía dominar. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló y dijo clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos y le pidió al Señor que les permitiera ir a aquel hato de cerdos para morar. La historia ya la conocemos, Marcos 5:2. Una vez liberados, aquellos espíritus malignos, legiones, fueron a aquel hato de cerdos y ellos por allá se desbarrancaron. Aquel hombre quedó limpio. Bueno, estamos hablando de una obra directa que hace el Señor. Un punto más, el muchacho endemoniado. Y respondió una de la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a sus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Marcos 9:17. Otro dice que tenían muchos demonios, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, pero no todos lo supieron valorar. Marcos 8:16. Estamos hablando de cómo el Señor venía preparando precisamente los cuerpos, liberándolos de espíritus inmundos para convertirlos en santuarios donde habitara el Espíritu de Dios. Pero el hombre por naturaleza ha sido necio, caprichudo, pecador, soberbio, y es muy viene, dice, ese espíritu que una vez lo abandonó y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también, dijo el Señor, acontecerá con esta mala generación. Bueno, cuando el proceso de limpieza llega por el bautismo, el hombre dio un paso importante: ser templo perfecto para que more el Espíritu de Dios. Este es el misterio escondido para las grandes multitudes, dice Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y participan de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Efesios 3:5 encuentras este. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis
y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. El bautismo, dentro del proceso de fe y limpieza, dones y demás gracias que perfeccionan la vida del hombre. Por eso Pablo le decía a los hebreos precisamente, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si la sangre, dice, de los toros y machos cabríos rociada santifican y purifican, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Estimado radio escucha y televidente, vamos a ir cerrando nuestro interesante tema. Un hombre de Dios en la actualidad, apóstol de Jesucristo, llamado Nazón Joaquín García, tiene exactamente estos misterios definidos y ya ha preparado a su iglesia para que en estos templos, estos tiempos de contingencia, sus templos que son ellos no estén abandonados. Muchos por allí están desesperados porque no se reúnen. Otros ya se atrevieron y fueron multados. Otras andan ya queriendo entrar cuando la pandemia sigue multiplicándose. Hay un hombre de Dios que manda un mensaje: sean pacientes, no están solos. El Espíritu de Dios mora en ustedes y les está siendo mandado el alimento, palabra de Dios, ríos de agua, día con día, 5 de la mañana, 9 de la mañana, 6 de la tarde. ¿Por qué desesperarse? Si son templo del Espíritu Santo y la palabra les está por allí llegando a tiempo, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, versículo 16. En esta responsabilidad, el cuidado de un apóstol de Dios va más allá. El excesivo cuidado del templo espiritual es sobre todo, pero también el templo o santuario material está siendo dado a conocer. Es muy interesante ver todos los días la presentación de un nuevo templo en cualquiera de los 60 países conquistados por Dios. Hermosos santuarios que llaman la atención de muchos que lo creen es una ostentación. No, no es una ostentación, es un testimonio del grande amor que se tiene por las cosas que pertenecen a Dios. Pero sobre esos edificios que tú ves ahorita como elefantes blancos, a lo mejor, porque no están abandonados, no, pero están vacíos. Decía por ahí una diputada, templos abandonados. Qué equivocada estaba esa diputada. No nos conoce, no conoce lo que es esta iglesia. Si la conociera no hubiera hablado. Son templos que están bien cuidados aún en el abandono, pero hay uno que es superior a ese templo, es cada uno de los creyentes, aquellos que tienen el Espíritu Santo y que de una manera pasiva están escuchando la palabra de Dios. Sigue brillando porque se ha preferenciado la magna obra del templo espiritual para que con la misma libertad en el confinamiento tenga suficiente comida y bebida para fortalecer la fe y hacer correr ríos de agua a través de la palabra de Dios. Estamos hablando de una iglesia que vive en paz y que vive con seguridad, en un templo constituido por Dios y para la gloria de Dios, el cual son cada uno de esos miembros. Hoy en la reclusión, por los acontecimientos de pandemia y problemas sociales, en donde los hogares son templos precisamente, la iglesia se mantiene en paz como templos genuinos. ¿Por qué?
sus cuerpos ya están santificados y reina la fe, la paz, el amor, la unidad, y sigue corriendo entre ellos la palabra de Dios. Hablamos del trabajo perfecto de un perito arquitecto de nombre Nazón Joaquín García, quien fue enviado por Jesucristo para edificar espiritualmente esta magna obra en cada uno de los miembros de su iglesia. No así otras organizaciones y ministros desesperados que ven sus santuarios como único medio de vida, y muchas veces por esa incomprensión les surge que sean habitados porque sus ganancias en su servicio a Dios. Estimado radio escucha y televidente, este es un tema interesantísimo. Conoce esta institución, investígala. Hay redes sociales. En LLDM encuentras día con día cultos de oración que se llevan a cabo en todas las iglesias de 60 países. Los hermanos a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, donde las mujeres participan en orientación, en consejos, a las 6 de la tarde todos los días, los domingos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde en servicios. Ahí vas a encontrar un mensaje de vida en donde esta iglesia se sigue alimentando y sigue teniendo fortaleza en su fe a través de la palabra. Hay redes sociales. Está, digamos, en Claro y Oscuro, a nombre de Rubén Aguilera Martínez. En Facebook puedes encontrar este tipo de mensajes. Puedes encontrarlos en YouTube, puedes encontrarlo en Berea Internacional incluso, donde están pasando cada uno, digamos, de estos cultos. Infórmate, párate en el camino, busca esa senda antigua, anda por ella y vas a hallar descanso para tu alma. Un agradecimiento a todos los que nos sintonizaron por ahí. Muchas gracias a aquellos que no pertenecen a esta organización, y Dios bendiga a todos en general. Hasta la próxima. Berea Internacional te invita a escuchar Claro y Oscuro todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, un innovador programa donde nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe, un Señor y un bautismo. Claro y Oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro, conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional.